Quiero darles la bienvenida, decirles que para nosotros es un verdadero gusto tenerlos en el CESA. En el CESA venimos haciendo un ejercicio de democracia en donde queremos que nuestros estudiantes tengan la certeza del valor de la democracia y lo que significa la responsabilidad y el respeto por las instituciones. Así es que sin más voy a darle ya la palabra pues, a Ramiro y a Carlos para que podamos dar inicio a este debate en el CESA, que es su casa. Bienvenidísimos. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias a los candidatos por estar aquí. Sobre todo a los estudiantes. Emilia y equipo del CESA, felicitaciones porque el asunto de CESA en democracia está creciendo a toda velocidad. Ahorita le preguntaban a Aníbal un par de estudiantes qué hacer para conectarse mejor con la realidad política del país y es este ejercicio. Es juntar una escuela de negocios con la realidad del país. Ustedes me han oído repetir aquí en otros escenarios lo mismo, la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Eso me lo enseñó Carlos Chacón, que además viene de don Hernán y era una frase que repetía mucho Charles de Gaulle. Hablemos un poquito entonces, la bienvenida Carlos, las reglas y vamos adelante y entremos en materia. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar en el CESA, un centro de excelencia que está formando a los empresarios líderes de Colombia, así que qué gran placer tener este debate hoy con Canal 1, que es un gran aliado del ICP. De hecho, Canal 1 Libre como tú, ese Libre como tú, está inspirado en esa idea tan poderosa de promover la defensa de la libertad, algo que Hernán Echavarría Olózaga nos inculcó en el país. Vamos a tener 4 preguntas para los candidatos. Esas 4 preguntas ellos van a tener 3 minutos para responderlas. Van a tener la posibilidad de hacer una réplica de 30 segundos. No hay contrarréplicas. Les vamos a pedir que sean muy juiciosos con el tiempo. Yo sé que el doctor Oviedo suele ser demasiado juicioso. Yo les voy a avisar, les digo tiempo. Y la idea es que podamos contestar en esta audiencia. Yo voy a formular las 2 primeras preguntas, después el doctor Ramiro. Y si nos da el tiempo, alcanzamos a unas preguntas rápidas. Pero sabemos que los candidatos hoy están haciendo un gran esfuerzo por estar acá, porque tienen varios compromisos, varios debates en medios de comunicación, así que muchísimas gracias por darnos el privilegio de contar con ustedes a esta hora de la mañana. Y empezamos entonces, si les parece bien, empezamos con la candidata, la doctora Vicky Dávila. Vamos a hablar, para todos la pregunta es la misma, pero vamos a empezar por ella. Vamos a hablar de una relación muy importante y es la relación de la libertad económica con la prosperidad y la movilidad social. La evidencia internacional lo que nos dice a través de distintos índices es que los países que favorecen la libertad económica son aquellos en los cuales hay más movilidad social. Se puede formar capital, esa formación de capital se traduce en crecimiento económico y ese crecimiento económico en superación de la pobreza, pero también en calidad de las instituciones democráticas. Queremos saber qué reformas institucionales concretas, especialmente en materia de educación, en materia de formalización empresarial, ustedes impulsarían para que el emprendimiento y la empresarialidad en Colombia se traduzca en verdadera creación de valor y riqueza, especialmente para quienes hoy no tienen conexiones políticas ni privilegios respecto al poder. Doctora Vicky Dávila. Bueno, muchachos, un saludo muy especial. Me fui a la cafetería y empezaron sin mí. Gracias por esta oportunidad, por permitirnos, ya estamos en los últimos días y es verdad, estamos atareados, ahora vamos a un debate a Blue y son días ya como que uno dice, bueno, ya hicimos la tarea y esperamos que los colombianos nos acompañen. Mire, antes de cualquier cosa, yo sí soy una convencida de que plata sí hay, de que está en manos de los corruptos, de que cuando la Contraloría nos dice que por lo menos 60 billones de pesos se van al bolsillo del corrupto, es porque ahí hay una mina de oro y ahí ese chorro lo tenemos que cortar. Esa es la primera premisa de nuestro gobierno. Ustedes me conocen como periodista, siempre luchando contra los corruptos, contra los bandidos. Hay que atacar la corrupción. Y para eso tenemos un bloque de búsqueda anticorrupción que tiene conexiones con la DEA, con la CIA, con Egmont, que nos va a ayudar a cazar a los corruptos.
a llevarlos a la cárcel normal, a que paguen sus penas completas y que nos devuelvan toda la plata. La extinción de dominio tiene que ser inmediata, no puede ser al final, no puede ser la justicia demostrándole, sino que tenemos que quitarle esa plata a los corruptos. Eso es lo primero que quería decirles cuando hablamos de plata y de mejorar la economía y de crecer y de ser más productivos. Entonces ahora sí hablemos del emprendimiento. Tal vez ustedes, yo veo pues muchas caritas jóvenes acá, no sé, ¿alguno ha intentado emprender acá? ¿Quién? A ver, ¿nadie? ¿Tú? ¿Y les ha ido como a perro en misa o qué? Generalmente, al que emprende le va mal. Es difícil emprender, porque puedes tener una gran idea, pero por ejemplo, nadie te presta fácil en un banco. En el caso de ustedes que son tan jóvenes, tienen que tener un capital, un papá o una mamá de fiador. Eso es berraco. Entonces, lo primero es el crédito barato. Para mí, ese es el secreto. Nosotros queremos hacer un gobierno donde todo el mundo, así como ocurre en Estados Unidos a todo el mundo le prestan. Y en este caso, entendiendo lo que significa Colombia, hombre, en muchos casos el Estado tendrá que ser una garantía. Y piensen si para ustedes es difícil el crédito, los estratos 1, 2 y 3 pues no les presta nadie. Entonces ese crédito barato va a ser fundamental, el acompañamiento del Estado, y ese emprendedor no se puede abandonar. Hay que quitarle regulaciones, hay que quitarle trámites, hay que simplificar tributariamente el régimen que cubre al emprendedor. Porque ese emprendedor no puede pagar los mismos impuestos, no puede tener la misma carga tributaria que tiene el que ya tiene una empresa rodando y que tiene miles de empleados. Eso es injusto. Nosotros vamos a trabajar por eso. Y soy una convencida, yo no estoy viendo el tiempo ni nada. 20 segundos. Me quedan 20 segundos. Soy una convencida de que el emprendimiento, cuando tenemos 5 millones de micronegocios, es un motor de crecimiento de la economía. Vamos a impulsar todo ese motor de emprendimiento, entendiendo que tenemos que premiar las buenas ideas y el trabajo, muy especialmente de los muchachos, que ustedes puedan volver a confiar, pero elijan a una persona decente. No elijan corruptos, porque vamos a tener la misma receta, lo mismo, el mismo resultado que tenemos hoy, este gobierno corrupto. Gracias, doctora Vicky. Simplemente una cosa, ¿están contentos con el gobierno corrupto? Yo tampoco, lo vamos a cambiar. Muchas gracias. Doctor Cárdenas. Gracias, Carlos, gracias, Ramiro, gracias, Emma, y gracias a ustedes, los estudiantes del CESA, por estar acá. Un comentario antes de que arranque el cronómetro. Cuando uno está hablando en estos debates, el reloj interno se le descuadra completamente. O sea que sería útil tener los 3 minutos en alguna pantalla para podernos guiar y poder cumplir con los tiempos. Qué bueno, Carlos, que usted comenzó la pregunta hablando de libertad. Usted habló de libertad económica. Eso realmente es lo que está en juego en estas elecciones. O sea, cuando ustedes vayan a votar, piensen que realmente aquí la decisión que está tomando Colombia es si seguimos en una sociedad libre, donde cada uno de ustedes puede decidir lo que quiera, dónde estudiar, qué tipo de negocio montar, dónde solicitar un crédito, dónde ir para atención en salud, o si ustedes quieren delegar esa decisión en el Estado. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. No ha habido unas elecciones más importantes en la historia de Colombia que estas, porque generalmente no teníamos que escoger cosas tan profundas, pero ahora nos llegó el momento y por eso hay que votar correctamente, pero sobre todo los jóvenes tienen que votar. ¿Por qué? Porque la decisión que se tome, si nos vamos por la vía de la estatización o si nos vamos por la vía de defender las libertades individuales, los va a afectar a ustedes toda la vida, toda la vida. Porque si nos vamos por la vía de la estatización, eso va camino a una constituyente. Y en esa constituyente va a aumentar el grado de intervención del Estado. Y en esa constituyente se van a cambiar las reglas electorales. Y ese grupo se va a querer quedar en el poder por mucho tiempo. O sea, 20 años. Cuando ustedes ya tengan hijos grandes y cuando ya estén pensando en la pensión, todavía van a estar ellos. Entonces, ojo, es fundamental. Hablemos del emprendimiento. ¿Qué es lo que se necesita para emprendimiento? Pues condiciones habilitadoras. Yo soy el tipo de presidente que quiero ser, no el asistencialista, no el de regalar plata, el de empoderar a los colombianos para que monten emprendimientos, para que monten negocios. Desde el colombiano más pobre hasta el colombiano más rico que diga, después de mi paso por el gobierno, a mí me fue mejor. Yo tengo ahora más ingresos, tengo más capacidad económica.
Entonces, pensemos en el colombiano más pobre. Pensemos en una madre cabeza de hogar que está en una situación económica muy compleja y que necesita más independencia económica. ¿Qué quiere ella? ¿Plata regalada? No. ¿Apoyo para montar un emprendimiento? Sí. Un salón de belleza, una cafetería, una tienda. Para ellas, un programa de 2 millones de pesos para la inversión en ese emprendimiento, Capital Semilla. ¿Qué pasa con el mediano empresario? El de la pyme. Hoy tiene un problema y es que está agobiado por los impuestos. Entonces, prefiere quedarse por fuera del Estado, que no quiere meterse en la formalidad. Para él o ella, régimen simple de tributación. Eso es interesantísimo. Usted con un pago de un impuesto, usted me dice, No, deme no, una seña. no soy yo. Le quedan 20 segundos, doctor 20 Cárdenas. segundos, bueno. Pero el que está hablando no soy yo. Eso sí, repóngamelo, hermano. Repóngamelo. Bueno, con un pago... Parece que hay otro candidato presidencial, ¿no? Hay otro por ahí. Bueno, ayúdeme, Carlos. Carlos, ayúdeme. 30 segunditos, pero... Sí. Bueno, 30 segundos. Un pago de un impuesto, se llama el régimen simple de tributación. Usted cubre impuesto de renta, industria y comercio, que es carísimo, y nuevo. Esto es la novedad. Aporte a la seguridad social de sus trabajadores. Entonces, para el pequeño empresario va a ser muy útil decir, con un impuesto cubro todo y ya entro en la formalidad. ¿Qué necesitamos para los emprendimientos? Coaching, educación financiera. ¿Cómo se puede hacer? En línea. Entonces, usted va a montar un negocio que tenga a dónde acudir para preguntar para que lo asesoren. En contabilidad, en marketing, en estrategias productivas, en financiamiento. Y por último, capital. Usted necesita capital. La tasa de interés es clave. Hoy estamos en manos del gota a gota. ¿Qué propongo yo? Desarrollar las fintech. Aceptemos en Colombia de una vez por todas los criptoactivos. Ya. Tiempo, doctor Cárdenas. ¿Listos? Criptoactivos. 2, vamos a cambiar la tasa de usura. La tasa de usura es lo que tiene mucha gente en el gota a gota. ¿Qué vamos a hacer? Por segmentos de crédito se establecen unas tasas máximas que ya le van a entrar a competir al gota a gota. Entonces podemos crear un sistema con las fintech, open data, criptoactivos y vamos a socializar y democratizar el crédito para que ustedes puedan montar sus empresas. Muy bien. Porque necesitan crédito. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Aníbal, tiene usted la palabra. Vamos a pedir a Don que nos ayude con el cronómetro porque nos va mostrando si esta quería está empezando a trabajar en política. Entonces, que se dé cuenta cuando sea presidente de Colombia. Sí, eso iba yo a sugerir, que nos van haciendo una atón. Pero vamos también a pedirles a nuestros candidatos que tenemos que aprender a usar el tiempo, ¿sí o no? Vamos a usar el tiempo, exacto. Ahí hay un cronómetro, pero tenemos que ser objetivos en el uso del tiempo. Exacto. Sí. Está bien. Entonces, Doctor Gaviria, tiene usted la palabra. Ahí le van a poner ver. un cronómetro. organicémonos. Vamos Listo. a arrancar con el tiempo. Ahí lo tiene, doctor Gaviria, al Aquí frente tenemos- suyo. Entonces, bueno, lo primero es agradecer, por supuesto, al doctor Chacón, a Ramiro, a la rectora Emilia y a todos y cada uno de los presentes. Este es un espacio muy importante para... Bueno, siga, hay que volver a resetear porque es que... Le reponemos los 20 segundos. Siga, doctor Gaviria. Muy bien, entonces, hay una palabra que es fundamental para avanzar. No, organicemos eso. Sí, porque es necesitamos que el muy máster difícil. no hable porque creo que tiene un micrófono prendido y nos está haciendo interferencia. Sí. Bueno, No, vamos pero a ver. le dimos tiempo.
Sí, sí. Muy bien, esperemos ya que sí termine el verdad. partido. Entonces, una palabra que es fundamental para cualquier futuro de desarrollo de la economía formal, informal, el emprendimiento, el ataque a la pobreza, la desigualdad, que es crecimiento económico. Si no tenemos crecimientos económicos superiores al 2.1, 2.5 que hemos tenido los últimos años, o al promedio de 3 o tal vez 3.5 que hemos tenido los mejores años, no vamos a poder atacar estructuralmente los problemas de la economía formal y de la economía informal en Colombia. Para eso, fundamentalmente 4 puntos, pero seguramente hay otros, pero los 4 principales. 1, la seguridad. Se repite muchas veces, pero es absolutamente necesario. Si no hay seguridad en el país, no hay inversión, no hay capacidad de generar riqueza, no hay capacidad de generar empleo. Segundo, la infraestructura. El crecimiento y la revolución de la infraestructura en Colombia absolutamente necesaria. Las vías 4G, pero también las secundarias y las terciarias para conectar estas con los territorios, los puertos, los aeropuertos. Colombia ha avanzado, pero falta mucho. Y eso no solo genera empleo, sino que genera competitividad y productividad. Tercero, la estabilidad jurídica. Si el país está cambiando en cada gobierno y aún al interior de los gobiernos de reglas importantes para el inversionista nacional y el extranjero, no va a haber inversión grande ni de largo plazo. Y cuarto, tal vez la más importante de todas, y aquí sí que es verdad mencionarla, la educación. El motor de la transformación, el motor del cambio, siempre es el ser humano. Y tenemos que conectar la educación colombiana mucho más con los cambios y las transformaciones tecnológicas. 4 elementos fundamentales, sin los cuales no vamos a poder tener un crecimiento económico más contundente, siquiera superior al 5%. No hay tal vez país en el mundo, y hemos visto el tema de los tigres asiáticos, de China, Singapur. No hay país que se haya inventado una forma distinta de más alto crecimiento económico para tener una mayor dinámica económica en el sector formal y el informal. Hoy estamos en Colombia en el mundo al revés. Como el crecimiento económico es bajo y la informalidad crece y crece y la informalidad no tributa y por supuesto no está en el sector donde la base tributaria, pues entonces lo que hacemos es seguir estripando y seguir ahorcando más a la base tributaria y cada vez vamos peor. Por eso hay que hacer una reforma tributaria, pero una reforma tributaria no como la que han hecho los anteriores gobiernos, que es con un objetivo, que es sacar 10 billones, sacar 15 billones, no, una reforma estructural que permita bajar los impuestos para los formales que ya están ahorcados, para que puedan invertir más y crecer más, y que permita algo fundamental, llevar a la informalidad gradualmente hacia la formalidad. Ojo muchachos, este es un tema fundamental para ustedes en el futuro en Colombia. Con un 55 más de informalidad, Colombia tiene que tomar la informalidad no como un enemigo. Colombia tiene que saber que el informal es un empresario, el informal es un emprendedor, no hay que perseguirlo. Es el informal, si lo perseguimos y lo arrinconamos, lo vamos a llevar de la informalidad a la ilegalidad y a la criminalidad. Entonces, reforma tributaria para llevar al informal a la formalidad y para no ahorcar el formal. Quiero terminar desde ya pidiendo una disculpa que le he dicho a los organizadores. Yo debo salir hacia las 9:45 porque tengo un compromiso que no pude cambiar. Y finalmente, por encima, esto tal vez es difícil decirlo aquí, por encima de la economía, mis queridos amigos, está la política. Y si no, que lo digamos en este gobierno. Si no defendemos la democracia y si no fortalecemos la democracia, Tiempo, doctor Gaviria. no tenemos posibilidad de crecer la economía y de fortalecer y consolidar la economía. Así que muchachos, me lo preguntaba un amigo de ustedes aquí, hay que involucrarse en lo público. Hay que involucrarse en lo público. La economía, que es lo que ustedes estudian, está supeditada a la política, a las decisiones políticas. Defendamos la democracia y la defensa de la democracia es el próximo 8 de marzo votando. Y ojalá votando por la gran consulta que está aquí representada, porque ese es el camino
para evitar los extremos autoritarios que ponen en peligro la democracia. Voten el 8 de marzo. Gracias, doctor Gaviria. Por la gran consulta. Senadora Paloma Valencia. No, ya. Ella llegó y se puso al día, muy juiciosa. Ya me desatrasé. Bueno, un saludo, Ramiro, al doctor Carlos, a la señora rectora y a toda la Universidad del CESA. Estamos felices de estar con ustedes. Vean, lo primero que tenemos que saber los colombianos es que ese modelo que nos están proponiendo del estatismo no funciona, porque ya se ha ensayado en muchos países y ha fracasado. ¿Uno para qué va a copiar una receta que sale mal? El resultado del estatismo en Latinoamérica ha sido la expulsión de los ciudadanos. Se vuelve tan crítico que la gente se tiene que ir. Con lo que tiene, ir a buscar un nuevo destino. Sucedió en Venezuela. 7 millones de venezolanos expulsados. Colombia ya va en 1,5 millones. Y ese es el destino que tenemos que evitar. La libertad económica es la única manera en la cual usted genera riqueza. Cuando uno piensa en los problemas de Colombia, que tenemos 5.700.000 colombianos en pobreza extrema, tiene que tener absolutamente claro que el gran problema es cómo vamos a enriquecer este país. ¿Y cómo lo enriquecemos? Con libertad económica. ¿Eso qué significa? Que usted necesita menos Estado obstructivo. Hay que quitar trámites y disminuir costos. Yo ya he sacado una ley que se llama la escalera de la formalidad, pensando en que los informales puedan salir. Una Cámara de Comercio gratuita, un INVIMA gratuito, el régimen simple de tributación que lo sacamos en el gobierno Duque, 7 impuestos en uno, para que usted pueda aparecer, sacar adelante su negocio y no le estorbe el Estado. Necesita un Estado además que no se gaste la plata en burocracia, porque entre más burocracia tiene usted, más dificultades va a tener para que la plata le llegue a quien lo necesita. El Estado tiene que ser pequeño, ojalá digital, ágil y capaz de hacer las inversiones que la ciudadanía necesita, que son bienes públicos. Bienes públicos es más parques, más autopistas, más vías terciarias, los subsidios que son necesarios para los colombianos más pobres. Pero aquí tenemos que pensar que para eso necesitamos seguridad. Sin seguridad nadie va a venir a invertir a Colombia y necesitamos estabilidad jurídica. ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos a volver a poner los contratos de estabilidad jurídica que le dicen, con las reglas de juego que usted está invirtiendo, esas reglas se le mantienen. Para todas las inversiones, para evitar la corrupción, las nacionales y las internacionales de todos los tamaños, para que la gente crea en Colombia, traiga la plata a Colombia. Porque ¿de dónde van a conseguir ustedes empleo en un país como este si nadie invierte? Si no se crean empresas, si no se crean nuevas oportunidades. Nos vamos a quedar todos dizque viviendo del Estado. ¿Y de qué va a vivir el Estado si no hay quien pague impuestos? Nosotros tenemos que entender que este país lo que necesita es una decisión sobre la informalidad. Nosotros miramos la economía colombiana así. 57%, es decir, más de la mitad de los colombianos se levanta, trabaja todo el día y no logra ganarse un salario mínimo. Y ese es un problema social de fondo. ¿Qué necesitamos nosotros? Lo primero, eliminarles los trámites, crear un mini régimen simple para que usted pueda cubrir todos los impuestos, todos los trámites. Y me gusta, Mauricio, mirar si se le puede incluir. Pero mire, la verdad, mantengámosles que la salud ya la está pagando el Estado, no la necesita pagar. Creemos un microseguro de riesgos profesionales. Y eso sí, llevemos a que la gente empiece a ahorrar en pensiones, porque ese es un tema crucial. Este país se está volviendo viejo antes de volverse rico. Hay que ahorrar para que garanticemos un envejecimiento de este país digno. Tiempo. Pero lo siguiente, termino con esto, lo siguiente, hagamos open data para que la información financiera le pertenezcan. Démosle a cada informal un datáfono gratuito, sin costos, para que puedan mostrar su historia crediticia. Pasemos los servicios públicos a nombre de la persona para que se vea que sí los paga. Hay que hacer que podamos tener acceso al crédito y tenemos que desarrollar capital de trabajo, que es una cosa completamente distinta. Claro que Colombia puede salir adelante con libertad, pero al mismo tiempo entendiendo que hay unos retos con una población pobre colombiana que no vamos a dejar de lado. La economía que nosotros queremos es la economía fraterna, Gracias. donde le vaya bien a todo el mundo. Gracias. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Me ayudan con el micro, por favor? Hola, hola.
Gracias, doctor Luna. Doctor Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias al CESA, muchas gracias al CESA, el Instituto de Ciencia Política, Orsa, al Canal 1 por la invitación. Y un saludo muy especial a ustedes como estudiantes porque pues, este es un debate académico, ¿sí? Y en la academia pues, uno tiene que procurar hacer el mejor esfuerzo posible para cumplir las reglas, para ponerse de acuerdo, ¿sí? Perfecto. Para entender las restricciones técnicas, pero cumplir que son 3 minutos y que podemos expresar nuestro mensaje en 3 minutos. Lo primero, la pregunta habla de la libertad económica y de la movilidad social, pero hablamos de movilidad social y yo quisiera preguntarles a ustedes, usar mi tiempo para preguntarles a ustedes, piensen honestamente y alcen la mano y escojan entre las siguientes opciones, una que ustedes consideran es la fundamental para tener éxito en sus vidas. Tienen que escoger entre el estudio, el esfuerzo y las palancas. En Colombia, lo que ustedes ven en el país desde su perspectiva, ¿quiénes consideran que el estudio es lo más importante para tener éxito en la vida? Alcen la mano. ¿Quiénes consideran que es el esfuerzo, es decir, las ganas que uno le pone a las cosas? ¿Y quiénes consideran que son las palancas? Estamos en una universidad acreditada institucionalmente, estamos en una situación de privilegio, pero todavía en este país consideramos que las palancas son la herramienta más importante de movilidad social. Nosotros estamos convencidos que para que el mérito sea una realidad en el país, necesitamos que este país entienda que tenemos que poder vivir del trabajo sin miedo. Y por eso valoro lo que mencionaba Paloma alrededor de la seguridad. No podemos tener una movilidad social en este país hasta cuando trabajar no sea una exposición al miedo. ¿Un miedo a qué? Al gota a gota. Y por eso queremos trabajar en un crédito que sea eficiente y que atienda las necesidades de la informalidad. Segundo, queremos que Colombia entienda que informal no es cualquier persona, es una persona con diferentes características, a las cuales les podemos hacer seguimiento gracias a los datos, a las billeteras virtuales y a las herramientas tecnológicas que nos permiten acercarnos y acompañar, porque verdaderamente la libertad económica parte de un principio y es que el Estado acompañe y no que sea un palo en la rueda y que nos lleve a creer que la movilidad social son las palancas. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, además agradecemos el uso tan eficiente del tiempo. Doctor Luna. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo arrancaría con lo que dijo Emilia, su rectora. Cultura política. La política se mete en sus casas, en sus cuerpos, en sus vidas. Y es muy importante entender que hay que participar en ella no porque nos toca, sino porque queremos. Acá hay un mensaje de cultura política. Somos 9 personas que tomamos la decisión de dejar a un lado el ego, la vanidad y de ponernos de acuerdo para elegir ustedes al que les parezca el mejor. Y de esa manera se pueda representar algo que tiene un impacto muy importante en la sociedad. Y es comprometerse con lo que verdaderamente somos capaces de cumplir. No comprometerse solamente para ganar elecciones. Acá hay una diferencia. Estamos aportando un granito de arena para cambiar la cultura política en este país. Acá ninguno compra votos. Acá ninguno extorsiona. Acá ninguno amenaza para que salgan a votar por nosotros. Y eso, creo yo, tienen ustedes en las manos la posibilidad de transmitirlo a las personas con las que comparten para que entiendan la importancia que es cambiar la cultura política en este país. En segundo lugar, yo soy de los que creo que el mercado debe ser hasta donde sea posible y el Estado solo hasta donde sea necesario. ¿Eso qué significa? Que debemos tener derecho a elegir. Acá el Estado nos dice en qué nos tenemos que transportar.
prohibiendo, por ejemplo, plataformas digitales de movilidad, o nos dice dónde debemos ahorrar nuestras pensiones, o lo que es peor, dónde nos debemos afiliar en nuestros temas asociados a riesgos laborales. La libertad está en juego y está en sus manos defenderla. Y tercero, recién salido del horno, Citrini acaba de publicar un artículo que se los recomiendo. Hablan como si lo estuvieran escribiendo en el año 2028, apenas en 2 años, sobre inteligencia artificial. Y dice, no solamente es pensar en cómo automatizar para hacer más eficientes las empresas, es entender que vamos a enfrentar en el 28 algo tan complejo como un ciclo que seguramente será anticíclico. ¿Por qué razón? Porque tal será la automatización que el consumo disminuirá. Y si no nos educamos para eso, vamos a fracasar. Y por eso no pensar en tecnología en manos de un gobernante es la peor equivocación que podemos cometer. Piensen qué gobernantes tienen la capacidad de entender la tecnología, no el ChatGPT, sino verdaderamente comprender cómo vamos a enfrentar esos retos que nos pueden dejar sin empleo y que necesitamos para producir consumo. Y la solución está en la educación. La educación dual será fundamental para poder avanzar. La empresa buscando lo que verdaderamente necesita y no la universidad entregando lo que cree es posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y quiero recordarles a los que acaban de llegar, a quienes nos acaban de sintonizar, este debate con los precandidatos de la gran consulta, por quienes ustedes podrán votar el próximo 8 de marzo, pidiendo el tarjetón de las consultas y buscándolos a ellos en ese tarjetón, es organizado por el CESA, Canal 1, ORSA y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosa. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora vamos a devolvernos, vamos a empezar aquí por el doctor Luna, y ya escucharon ustedes cuáles son las aproximaciones que tiene cada uno de nuestros candidatos sobre los temas de libertad económica y cómo promover realmente el crecimiento económico desde sus orillas y desde sus propuestas. Pero no hay libertad económica si el Estado es gigante, y Colombia ahora mismo enfrenta un crecimiento desbordado del gasto del Estado. Tenemos un problema de déficit fiscal, de crecimiento de la deuda pública, caída de la inversión, y aquí la pregunta, porque lo hemos escuchado y lo hemos visto en muchos debates, es qué tanto realmente están dispuestos a reducir el tamaño del Estado. Porque está muy bien que hablen de bajar impuestos, pero bajar impuestos sin reducir el tamaño del Estado es un eufemismo. Se necesita reducirlo y reducirlo de manera contundente. Y solo les cuento lo que hemos trabajado en el ICP. Nuestro programa FREE, que es fusión, reducción y eliminación de entidades del Estado, calcula que al menos se pueden reducir en el primer año 59 billones de pesos. Por supuesto, no esperamos que todos acojan esa propuesta. Estamos convencidos que es bastante disruptiva para el debate político colombiano porque apuntamos a que lleguemos a un modelo de déficit cero. Pero queremos saber realmente qué tanto ustedes van a racionalizar ese gasto público para permitir que las personas puedan ejercer de mejor forma su libertad económica y sobre todo, dónde recortaría y cómo protegería la inversión social. Empezamos con el doctor Luna. Lo primero es que Colombia tiene que tener un papá responsable o un jefe de hogar responsable, una persona que gaste lo que tiene, no más de lo que tiene, o que se endeude más de lo que puede, que es lo que está pasando en estos momentos en Colombia. Yo conozco su documento, doctor Chacón, y no solamente le digo que está muy bien jalado, sino que es necesario comprometerse con él. Yo no hablo de 59 billones, hablo de 50, y para tomar esas decisiones no solamente hay que entender las finanzas del Estado, habiendo tenido experiencia en el Estado, en el gobierno, sino comprender que esas decisiones van a tener un costo político muy alto, muy difícil. Este gobierno tramitó lo que se llama un marco fiscal de mediano plazo y dijo el mismo gobierno, tenemos un déficit descomunal, pero no vamos a hacer un ajuste en el 2025, lo vamos a hacer en el 2026 tampoco, lo vamos a hacer en el 27. ¿Por qué estaban pensando en hacerlo en el 27? Porque saben perfectamente que van a perder las elecciones y entonces le quieren dejar esa papa caliente al próximo gobierno. ¿Con qué objeto?
con el objeto de recuperar el poder en 2030. Entonces el tema económico tiene una racionalidad enorme que entendemos que tenemos que comprender, o de lo contrario vamos a fracasar. Lo primero, ese ajuste fiscal no solamente es acabando las corbatas burocráticas, sino también focalizando los subsidios, sino también racionalizando las competencias de muchas entidades que claramente hacen lo mismo. Lo segundo, hay que rescatar y recuperar la regla fiscal, que no es nada distinto que una herramienta que permite saber cómo el Estado se comporta en la utilización de sus recursos. Lo tercero, hay que reactivar de manera inmediata, sin eufemismos y mucho menos sin contradicciones ideológicas, sectores claves para el desarrollo del país. El sector minero energético, yo le apuesto no solamente al fracking, sino adicionalmente que podamos consumir el gas que producimos. Y ustedes, que están en una generación que, como yo, cree que hay cambio climático, cree que debe haber transición energética, por supuesto hay que pensar de qué manera se hace, no en el discurso, sino en la acción. O de lo contrario, el país, sin esa vivienda, sin esa infraestructura que requiere reactivar, difícilmente va a poder lograr sostenerse. Por una simple razón, y conecto con la respuesta anterior. Según Monitor, este es uno de los países que mayor emprendimiento juvenil tiene. Pero ese mismo estudio dice que es uno de los países donde más rápido mueren esas empresas. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de tener un espacio suficiente, por lo menos para crecer, respirar y producir. En ese sentido, nunca, y siendo ustedes del CESA, se desconecten con el sector público, con la política. Serán grandes empresarios, serán grandes presidentes de compañías, pero finalmente el Estado tiene mucho que ver en esas decisiones que tomarán en el sector privado. No lo pierdan de vista, por favor. Y la mejor manera de actuar es votando. Y acá tienen una gran oportunidad, que es la gran consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Doctor Oviedo. Muchas gracias. Lo primero, reconozcamos si hay un problema de tamaño. ¿Sí? Y lo primero es, les pregunto, ¿ustedes creen que el tamaño del Estado colombiano es grande? ¿Quiénes alzan la mano? Harta gente. Listo. La evidencia nos dice que el peso del gasto público colombiano sobre el PIB es aproximadamente el 38% de nuestro Producto Interno Bruto. En los países de la OCDE es más del 45%. Cuando hablamos del empleo público, de la burocracia, todo el mundo dice, sí, hay burocracia, pero el empleo público pesa solamente en Colombia el 13% de todo el empleo, mientras que en los países de la OCDE es más del 18%. Entonces, tal vez el problema del Estado no es su tamaño, si es grande o no en función de su peso del PIB o del empleo, es de cómo se financia, ¿sí? El peso de la carga tributaria sobre el PIB en Colombia es cercano al 22%, mientras que en los países de la OCDE es el 34%. Entonces, el problema es que estamos financiando un Estado inadecuadamente con deuda, con déficit y con irresponsabilidad fiscal, como la que seguramente vamos a enfrentar con la situación en Irán, que el petróleo se va a vender más caro, el petróleo colombiano, y no sabemos si vamos a tener un gobierno responsable que vaya a llevar, ¿sí?, esos recursos, al menos hasta el 7 de agosto de 2026, a un fondo de estabilización petrolera, para garantizar que esa plata no se vaya en compra de votos o en definición de políticas irresponsables que no podemos asumir. Entonces, lo que nosotros proponemos, más que salir con la motosierra del Estado, es entender que debemos optimizar su financiación. ¿Cómo? Con un principio que ustedes conocen, eficiencia. ¿Cómo la logramos? Pues incrementando la capacidad de recaudación de impuestos sobre el PIB, que implica resolver el tema de la informalidad del que hablábamos anteriormente. Porque si la mitad de la economía no existe para el sector tributario, pues no vamos a poder tener una contribución proporcional de todos como sociedad a los beneficios que requerimos para poder vivir del trabajo sin miedo.
En segundo lugar, lo mencionaba David, reglas fiscales serias. ¿Sí? No ponerles apellidos o adjetivos o colores, sino entender cómo vamos a lograr una sostenibilidad fiscal para que nuestra deuda sea mucho más barata. Y la tercera es el concepto de que cada peso que gastemos en lo público y bajo nuestro gobierno se convierta en progreso, que permita usar la tecnología para alejar la corrupción y sobre todo que podamos pensar el presupuesto público no tanto en sectores, sino en programas o resultados específicos que queremos como Estado, como la niñez, la juventud, la educación y la formalización. Muchas gracias. No, yo sí creo que el Estado colombiano es enorme. Cuando uno mira que el gasto de funcionamiento del Estado se nos come el 75% del presupuesto, pues uno queda muy triste, porque es que un país con unas necesidades básicas insatisfechas, gastándose la plata en sueldos de un poco de gente y la gente sin luz y sin agua y sin nada, yo sí quiero reducir el Estado drásticamente. Y drásticamente es que nosotros tenemos que fusionar todos esos ministerios. Nuestra meta es empezar de 19, pasar a 12, pero si podemos menos, menos. Hay que evaluar qué consulados, qué embajadas sí necesitamos. Nosotros hemos dicho, además, embajadas no de besamanos, no de cócteles, que sean un Ministerio de Comercio Exterior, abriendo mercado para los productos colombianos y cerrando negocios y atendiendo bien a los colombianos en los consulados. Esto hay que recortarlo. La plata la necesitamos para los bienes públicos. Nosotros queremos recortar las OPS. No se pueden recortar todas, pero sí tenemos que ponernos una cifra de recorte sustantivo. Y lo mismo en tema de los gastos de funcionamiento. Nosotros tenemos 162 entidades en el nivel central y 68 vinculadas. Eso es demasiado. Dígame que ¿para qué nos sirve todo ese Estado? Cuando usted va a ver qué hace el Estado, resulta que el Estado no llega a los territorios, no está en ninguna parte. Tengamos un Estado digital, austero, pequeño, pero ágil. No significa menos Estado, menos servicios. Que hay que buscar menos burocracia, pero con servicios para los colombianos, que estén en el territorio, que llegue la educación, el agua, la salud, las cosas que necesitamos, las vías terciarias, las autopistas. Entonces, nosotros sí nos proponemos hacer lo primero que vamos a radicar en el Congreso, al lado de otras cosas, es el proyecto de facultades extraordinarias para poder reorganizar el Estado y reducir el gasto de funcionamiento. Ahora, también hay que decir, el Estado colombiano tiene un problema grandísimo, es que estamos pagando un montón de plata, casi más del 30% del presupuesto en deuda. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener que refinanciar esa deuda. Hay que dar unas señales de estabilidad jurídica y política para que podamos ir a los bancos multilaterales y bajar ese crédito que nos dejó Petro, que es básicamente un crédito de usura, el 13% estamos pagando. Nosotros necesitamos eso, pero necesitamos también bajar los impuestos. Ustedes dirán, ¿y cómo baja uno los impuestos y aguanta el primer año? Toma medidas administrativas en la DIAN. ¿Qué es eso? Vamos a ofrecer más beneficios de auditoría, rebaja de los intereses, incluso del capital que se le deben, para que la gente pague las enormes deudas que hay en la DIAN. Y vamos a rematar todos esos bienes que hay en la SAE para poder tener la plata del primer año y podernos dar el golpe de bajar los impuestos drásticamente. Porque si aquí no crecemos económicamente, este país no va a salir adelante. Yo estoy convencida que una de las cosas más importantes que hay que hacer es entender que la plata no se nos puede ir en funcionamiento del Estado, sino en la inversión social y en los bienes públicos que necesitamos para el crecimiento económico. Yo creo que la palabra fundamental aquí es eficiencia. Lo que hemos visto en los últimos años es un crecimiento inusitado de los costos del Estado, pero sobre todo contratación de cantidad de órdenes de prestación de servicios y muchas otras decisiones que tienen un foco y una intención, que es no la de un funcionamiento más eficiente del Estado, no la búsqueda de llegar con más obras y con desarrollo y progreso al territorio, sino fundamentalmente una estrategia de tipo electoral. Las decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos 2 o 3 años y muy especialmente en los últimos meses y muy especialmente en los últimos días antes de la ley de garantías,
tienen un objetivo, no el funcionamiento del Estado, sino la victoria en las elecciones. Y eso va a ser una herencia gravísima para el próximo gobierno. Por eso, nuestra propuesta fundamental, columna vertebral, que difieren mucho de los compañeros, pero sobre todo de los demás candidatos, es la autonomía y la descentralización. El verdadero cambio para el país, el verdadero cambio no es cambiar de presidente, el verdadero cambio es cambiar de modelo de Estado. Hemos tenido por más de 100 años un modelo de Estado centralista, concentrador del poder. Todos los presidentes que llegan hablando de esto, pero cuando llegan al gobierno hacen totalmente lo contrario. Siguen concentrando y concentrando más poder. Lo que tenemos que hacer para eliminar mucha burocracia, porque el problema de la burocracia otra vez no es que haya más empleados públicos, no es que haya más cargos, es que se dupliquen, es que hagan lo mismo que hacen otros en los territorios. Lo que tenemos que hacer es eliminar una cantidad de burocracia en el Estado central y pasar esas funciones con recursos a los estados al Estado departamental y municipal, sin crear burocracia allí. Y un ejemplo clarísimo, que es muy fácil de entender, pero que se puede extrapolar a muchos otros, son las vías terciarias. Aquí los gobiernos centrales en Bogotá han conservado entre 5 y 10 billones de pesos en cada gobierno. ¿Para qué? Para que los alcaldes vengan a Bogotá a pedir esa plata. Aquí les hacen el respectivo chantaje político, es por qué senador o por qué representante van a votar, y si van a votar por el del gobierno, entonces les dan la plata y si no, no. Eso es ineficiencia, además de corrupción. No, esa plata tendría que estar ya en los municipios, que sin contratar una sola persona van a hacer la vía terciaria, que son los que tienen la capacidad para hacerla. Y así, con la mayoría de las obras públicas, con las escuelas, con los puestos de salud, con los programas de nutrición infantil, en general con el funcionamiento de buena parte del Estado. Un Estado que en lo central haga lo que le toca, zapatero a tus zapatos, y descentralizado y con autonomía en los territorios, para que además funcione mejor y le lleguen más las obras a los ciudadanos en el territorio. Doctor Chacón, y no sé si los compañeros me lo permiten, yo les había dicho que tenía que salir a las 9:30 porque tengo otro compromiso. Entonces, como a mí no me va a tocar la despedida que le toca a los candidatos, si me la permiten aquí. Muchas gracias. Nuevamente, para rematar, el 8 de marzo, la elección más importante en décadas en Colombia. Hay que elegir el Congreso de la República, fundamental. No vamos a entrar en ese capítulo, cada quien tendrá sus candidatos. Pero hay que pedir el tarjetón de la consulta. Aquí hay candidatos de la extrema izquierda, el doctor Cepeda. De la extrema derecha, el doctor de la Espriella. Y el presidente Petro diciendo, no voten la consulta. Qué gracioso, ¿no? Los extremos se parecen y se juntan. Cepeda no vote, de la Espriella no vote y Petro no vote la consulta. Debe ser porque hay que votar la consulta. Con esos compañeros no sé quién se va a unir a ese equipo del no vote. Por eso, voten la consulta. La consulta, la gran consulta es el camino, es el antídoto para defender la democracia. Aquí el tema no es ni izquierda ni derecha, es de defensa de la democracia. Entre los extremos que ponen en peligro la democracia. Democracia sobre la base de lo que está todo lo demás, incluyendo la importantísima economía. Voten el 8 de marzo, reclamen, pero díganle a sus amigos, compañeros, reclamen el tarjetón y voten el 8 de marzo por la gran consulta. Por supuesto, acompañen a Aníbal Gaviria, marcando la X, porque es un hombre que tiene la experiencia de gobernar. Pero además, la cuña final, soy administrador como ustedes,
Y me preguntabas tú al principio, ¿cómo es tu nombre? Tomás, hombre, ¿cómo hacer que esta administración privada también vaya a lo público? Métanse en lo público, como se metió Aníbal Gaviria. Este país necesita gerentes que den resultados. Hemos tenido muchos presidentes que no dan sino palabras y discursos. Necesitamos resultados y soluciones que son los que damos los gerentes. Gracias, doctor. Un abrazo. Y permítanos, doctor Gaviria, antes de que usted se vaya y antes de que siga el doctor Cárdenas, complementar con algo que dijo de por qué votar la consulta. Piensen ustedes el efecto psicológico que tiene en los clientelistas y en todos esos que están hoy comprando votos en las regiones para ser congresistas, que son los que están acostumbrados a venderse al gobierno de turno. Hace 4 años, doctor Germán, lo vimos. Cuando la consulta no superó las expectativas, muchos de esos congresistas que están hoy en el Partido Liberal, Conservador, la U, Partido Verde, salieron corriendo a aliarse con el que tenía posibilidades de ganar, traicionando a sus electores, porque muchos de esos partidos políticos se hicieron elegir diciendo que iban a hacer oposición si ganaba Gustavo Petro. Hay un efecto psicológico sobre esa gente que está acostumbrada a transar con el Estado. Si ven que la consulta no es lo suficientemente fuerte, van a salir corriendo a vender sus apoyos electorales de cara a la primera vuelta. Votar la consulta es muy importante porque también es derrotar a esos que están acostumbrados a capturar al Estado y a negociar con el que tenga opciones de ganar. Doctor Cárdenas, perdón que me tomé unos minutos, pero me parecía muy importante transmitir ese mensaje. Muy bien. Bueno, entonces estamos todos animados. ¿Vamos a votar la gran consulta? Sí. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? El tigre tiene miedo. El tigre tiene miedo. Entonces, volvamos al tema fiscal. Yo sí creo que hay un problema fiscal muy serio. Lo que pasa es que todavía no se siente. Y hoy el país habla de la salud y de la seguridad. Pero nuestro papel en el gobierno será desactivar esa crisis fiscal. Y se las quiero explicar muy sencillamente. Yo fui ministro de Hacienda 6 años, del 2012 al 2018. En esos 6 años, en promedio, el gasto del gobierno nacional, 18% del PIB. Y con 18% del PIB hicimos Serpilo Paga, Mi Casa Ya, las 4G, de 0 a siempre, bueno, una cantidad de cosas. La plata rendía. Yo sé hacer rendir la plata. 18% del PIB e hicimos todos esos programas. Hoy es 24% del PIB. 6 puntos más. ¿Ustedes están viendo carreteras? ¿Se están haciendo 4G? No. Se acabaron los créditos del ICETEX. Se acabó el programa de vivienda de interés social Mi Casa Ya. Y el gasto del gobierno es 24% del PIB. Explíqueme cómo. ¿Dónde está esa diferencia? Primero, no hay plata. Eso es con deuda. Eso es financiado con deuda. Los impuestos no dan para tener el gasto en 24% del PIB. Entonces, lo primero que pasó es que subió la deuda. En mi época, nosotros de cada 6 pesos que se recaudaban en impuestos, gastábamos 1 en intereses. Hoy es de cada 3 pesos que recaudamos en impuestos, 1 se va pagando intereses. ¿Por qué? Porque subió mucho la deuda y porque subieron los intereses que nos cobran a nosotros. Paloma, ayer salió un comunicado de Crédito Público diciendo que la última colocación de TES la hicieron a una tasa del 14%. El gobierno de Colombia paga hoy tasa de usura, 14% en intereses. Esa es la base para cualquier emprendimiento, de ahí para arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Colombia perdió el grado de inversión, perdió seriedad y perdió capacidad de acceder a los mercados financieros en buenas condiciones. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Washington a decir, refinanciemos esto. En vez de pagar al 14%, Colombia debería estar pagando al 7 o al 6%. Y ahí nos ahorramos mucha plata. La siguiente pregunta es esta. ¿Ustedes creen que esto, el recorte del gasto, es un tema de hacer un recorte a rajatabla, a la brava, a la motosierra, o de un experto que traiga un bisturí y quite la grasa sin que le duela al ciudadano colombiano? ¿Motosierra o bisturí? Bisturí. ¿Para qué? Para no afectar a los colombianos que están en la situación más difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acabar el Ministerio de la Igualdad, acabar embajadas que fueron innecesarias, acabar con unos fondos que son la fuente de corrupción. Uno de ellos se llama el Fonsecon, lo maneja el Ministerio del Interior.
y de ahí hacen de todo. Con eso es que están consiguiendo los respaldos políticos en estas elecciones. Entonces vamos a acabar con eso. Eso requiere un experto Tiempo, doctor que Mauricio. sabe trabajar con el bisturí, quita la grasa y baja el tamaño del Estado. Y el colombiano que necesita el apoyo del gobierno, de verdad, no lo va a sentir. Esa es la propuesta mía. Así que vamos a hacer ese ajuste seriamente y eso tenemos que hacerlo al empezar el gobierno. Muchas gracias. Doctora Vicky. Bueno, yo sí les pregunto, ¿el tamaño importa o no importa? No sean mal pensados, oiga. Yo creo que el tamaño sí importa. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Tamaño del Estado, muchachos, del Estado. El tamaño del Estado sí importa. Y yo creo que no podemos ser ni muy, muy, ni tan, tan. Es decir, necesitamos un Estado más pequeño, pero más eficaz. Ahí estoy de acuerdo con Paloma. Necesitamos el bisturí, no la motosierra, como dice Mauricio. Sí necesitamos hacer un recorte del gasto. Empezar por el tema de la corrupción y vuelvo con mi cifra. Lo primero que tenemos que hacer es tapar el chorro de la corrupción. Porque cuando tenemos 60 billones de pesos que se van anualmente a los bolsillos de los corruptos, estamos jodidos. Ahí hay plata. ¿Cuántas reformas tributarias? Eso es lo primero que tenemos que llegar a hacer antes que cualquier cosa. Ahora, reformar el Estado es una necesidad. Entonces, hablemos puntualmente de qué cosas inicialmente podríamos reformar. No arrasar, de repente fusionar. Piensen ustedes, Ministerio del Deporte, Ministerio de Ciencia. Ese se puede fusionar, esos dos se pueden fusionar. Que la plata llegue a los deportistas, que no se gaste en burocracia y en corrupción. Que la plata de la ciencia, que aquí la han despreciado, menospreciado, hombre, que sí llegue a los proyectos de investigación, que llegue a los profesores, que llegue a los científicos. ¿Para qué carajos queremos una burocracia inmensa? Entonces, ya quedamos claros, deporte, ciencia. Vamos a otro que puede ser. Perdón, es ciencia y TIC. MINTIC y ciencia, y deporte y cultura. ¿Sí? Pero es la misma premisa. Ahí sí les cuadró. Entonces, corregido. MINTIC con ciencia, deporte con cultura. Y uno podría pensar en un ministerio de infraestructura que arrope vivienda y arrope transporte, por ejemplo, o minas y ambiente. Esa dicotomía, ese choque permanente de minas con ambiente, de pronto se puede solucionar ahí, donde miremos qué hacemos con la consulta previa, que la vamos a regular, cómo hacemos con el tema de las licencias, pero sí podemos tener un Estado más pequeño. Y la DIAN se acaba. Y vamos por una oficina de impuestos que sea seria, que no sea burocrática, ahí podemos bajar 3 billones de pesos, se gastan como 4, podemos ir por el billón. Que todo el tema de aduanas salga de la policía y vaya a la Armada. El IMPEC y la USPEC hay que acabarlos, es un nido de corrupción. O sea que una reforma del Estado sí se puede hacer y la tenemos que hacer, pero no se les olvide nunca que la primera reforma es sacar a los corruptos y a las mafias que están enquistadas en el Estado. Y se ve mucho, campañas que están metidas con contratistas. Yo no tengo que llegar a pagarle a nadie. ¿No les parece eso una berraquera? ¿Sí o no? No hay que llegar a pagarle a nadie. Voten la gran consulta, que aquí hay 9 alternativas muy buenas, gente decente, gente correcta, que puede llevar los destinos del Estado. Gracias, doctora Vicky. Fuerte aplauso. Y les quiero pedir ya para terminar mi parte un fuerte aplauso a nuestros timekeepers que han ayudado aquí a llevar el tiempo. Doctor Ramiro, sigue usted. Muy bien. Vale, muy bien. Ahora entonces arrancamos de regreso nuevamente con Vicky de primera. Vamos a hablar de seguridad jurídica, clima de inversión, seguridad física. La experiencia internacional muestra que sin propiedad segura, independencia judicial, reglas estables, la inversión se reduce y el crecimiento se vuelve frágil. En los últimos años, Colombia ha vivido incertidumbre regulatoria en lo que tiene que ver con sectores claves como energía, infraestructura, medios, salud, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una combinación que es muy peligrosa porque no solo el gobierno Petro ha promovido la inseguridad jurídica, parece adrede, sino que además ha promovido la falta de confianza entre nosotros y
un problema aún más grave, que es la seguridad física, que ha desincentiva ampliamente la inversión a todo nivel, desde abrir una pequeña tienda o un negocio que te lleva a arriesgarte de frente con la extorsión, a que te aumenten el salario mínimo. El fin de semana estaba en el 7 de agosto en la zona de talleres de Bogotá y evidentemente ningún pequeño dueño de taller puede pagar el salario mínimo, por ejemplo. Entonces nos vamos a otros modelos. Pero bueno, en principio la pregunta sería, Vicky, ¿qué garantías institucionales ofrecería usted para asegurar estabilidad regulatoria respecto a la propiedad privada y confianza a largo plazo a los inversionistas grandes y pequeños, a la gente que quiere hacer negocios y trabajar en Colombia? Mire, esa pregunta es muy importante porque de eso va a depender cuánto va a crecer nuestra economía. Nosotros tenemos un clima de incertidumbre, de desconfianza. Hay que entrar a recuperar esa confianza inversionista. Hay que decirle al inversionista, que por cierto se nos cayó la inversión al 16, la tenemos que recuperar por lo menos al 21. Tenemos que decirle al inversionista, venga, su plata va a estar segura y aquí va a haber un gobierno confiable y normal. Yo hoy les digo acá, muchachos, yo no me voy a ir de luna de miel a Gorgona. Yo no voy a ir a Panamá con alguien de la mano, ni niña ni niño. No, vamos a dar buen ejemplo desde la presidencia. Es que ahí empiezan los mensajes correctos de un gobierno, dar ejemplo. Lo más importante, el cargo más grande que puede tener un colombiano o una colombiana es ser presidente. Por tanto, la obligación moral de dar buen ejemplo es superior a la de cualquier ciudadano. Yo quería empezar por ahí. Pero por supuesto que nosotros vamos a impulsar los contratos de estabilidad jurídica, a honrar los contratos existentes, para que puedan regresar, para que puedan volver. Y cuando pienso en el tema de la seguridad, pues eso sí es fundamental. Y nosotros, ¿qué estamos pensando? Y me gasto este último minuto en ello, o este minuto y medio. Llegar a acabar con la paz total. ¿Están de acuerdo o no? Es que yo creo que todos van a votar por mí aquí. Acabamos la paz total. Cogemos a estos bandidos que han tenido solo beneficios y garantías y los extraditamos, se los mandamos a Trump. Y si se los quieren mandar a Bukele también, que hagan con ellos lo que quieran. Y yo les estoy hablando de Antonio García, de Calarcá, les estoy hablando de Mordisco. ¿Ustedes creen que esas personas merecen algo? No quisieron negociar, aquí les regalaron todo y no quisieron. Mandemos los extraditados hacia los Estados Unidos, vamos a fumigar. Y algo que es muy importante para mí, y es el compromiso moral que tenemos con nuestros soldados y policías, de darles garantías jurídicas para que se puedan defender y para que nos puedan defender. ¿Ustedes están de acuerdo con esa imagen del soldado y el policía, el fusil terciado y que se tienen que dejar secuestrar? No, hay que acabar con eso, que se puedan defender y que nos puedan defender. Y vamos, por supuesto, a tener recompensas, pero jugosas, en un fondo que le vamos a proponer a Estados Unidos con un Plan Colombia 2.0, donde no se roben esa plata, pero que sean recompensas millonarias para coger al Mordisco y al otro y que sean en dólares como por Maduro. Eso también es importante. Y mucha colaboración ciudadana, trabajo con alcaldes y gobernadores. No vamos a hacer lo que les están haciendo a Fico, al alcalde Galán, al gobernador de Antioquia, a todos los que no están de acuerdo con este proyecto político. Nosotros sí vamos a llegar y vamos a trabajar con ellos desde la primera semana. Y vamos a tener juntos una hoja de ruta. Y vamos realmente a tener la tecnología que necesita Colombia. Traemos a Israel y trabajamos con Trump. ¿Están de acuerdo con trabajar con Trump? Nos toca trabajar con Trump y lo vamos a hacer. Gracias, Vicky. Mauricio. Quiero hablar del miedo. Hoy tenemos miedo en Colombia. Miedo a enfermarnos. Miedo a salir a la calle. Miedo a emprender un negocio. Hay miedo. Cuando ustedes llegan al examen de cálculo y no están bien preparados, ¿cómo derrotan el miedo? ¿Cómo lo derrotan? ¿ChatGPT? ¿Cómo lo derrotan? ¿Con más miedo? Llegando a pelear con el profesor, a decir es que el examen estuvo mal diseñado, no empezaron a la hora que era. ¿O lo derrotan con confianza? Cuando usted llega con confianza, porque ha estudiado, porque ha hecho la tarea, porque hizo el esfuerzo, usted no siente miedo. Que es lo mismo que le pasa cuando llega a jugar un partido. Si usted llega con confianza, usted puede ganar.
Hoy estamos con miedo en Colombia. Y ese miedo lo vamos a derrotar con confianza. Y yo sé generar esa confianza. La inversión está por el piso. Lo decía Vicky, 16% del PIB. Hace 10 años, estaba de ministro de Hacienda yo, 24% del PIB, la más alta. ¿Por qué? Porque había confianza. Entonces la gran pregunta de fondo es ¿cómo se genera confianza? Y es algo que se tiene que estudiar. Se estudia en las escuelas de administración. Vean unos TED Talks buenísimos sobre trust, sobre confianza. ¿Cómo se genera la confianza? ¿Cómo vamos a generar confianza nosotros? Pues primero hablando con la verdad. Segundo, poniendo en el gobierno gente bien preparada. No los militantes, no los activistas, sino la gente que tiene el mérito para estar en esos cargos. Hoy Colombia, en el mundo de los negocios, está en el esperemos a ver qué pasa. Nosotros tenemos que llegar y ser el gobierno del hágale, porque eso le genera el ánimo a la gente de que sale a hacer los proyectos. Entonces, 3 elementos para generar la confianza. Primero, la prioridad en la seguridad física. Recuperar el control del territorio en Colombia. Eso manda una señal clarísima. 2, la estabilidad fiscal. Que Colombia vuelva a tener una regla fiscal, grado de inversión. Eso le da a todo el mundo tranquilidad de que el país está siendo bien manejado. Pero necesitamos también asegurar que la regulación económica, por ejemplo, en el sector minero energético, está hecha por profesionales, por personas que saben de eso, personas idóneas. Eso también genera confianza. Entonces, nosotros en el gobierno lo que tenemos que hacer es llegar con unas señales muy claras, muy contundentes, a restablecer esa confianza. Y en el momento que se restablece esa confianza, la inversión va a subir, el crecimiento va a subir, el empleo va a subir. Y se vuelve algo virtuoso, porque empezamos a tener más ingresos, más capacidad económica, y el país empieza a tener la capacidad de resolver el problema de la salud, el problema de la seguridad, etc. Entonces, mi mensaje es, voten por el que le produzca más confianza, no por el que baile mejor champeta. Eso es irrelevante. Voten por el que usted diga, ese señor sabe, ese señor me da tranquilidad, y eso es como entrar al examen cuando usted ha estudiado y ha hecho la tarea. Ese soy yo, Mauricio Cárdenas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vea, yo ya hablé de los contratos de estabilidad jurídica. Los vimos en el gobierno del presidente Uribe y fueron fundamentales. Hoy los está usando Milei para las inversiones de petróleo en Argentina con gran éxito. Nosotros creemos que pueden ser fundamentales para Colombia en todos los sentidos. Y para evitar la corrupción, se le entrega a todo el mundo que invierta en Colombia, nacional o extranjero, con un monto de cualquier tipo. ¿Para qué? Para que podamos tener unas reglas que sean estables. Que la gente sepa que va a invertir y se le garantizan unos años, de manera que no suban ni bajen los impuestos, aunque haya un cambio de gobierno. La seguridad. El tema central, queridos jóvenes, es que nosotros tenemos que entender que no se puede convivir con la cocaína. Esta política que nos trataron de decir es que la política contra las drogas está fracasada, eso no hay que hacer nada, deje así, como dijeron en México, ay no, menos balazos y más abrazos y esto va a funcionar bien. Y después vienen y se toman hasta los aeropuertos. Uno tiene que entender que la droga es enemiga de este país y que nosotros necesitamos librarnos de los negocios ilícitos. Y eso implica, no que nosotros vamos a acabar con la droga del mundo, ni más faltaba, que usted tiene que tener en cuenta qué proporción del PIB usted le está dando a los grupos ilegales. Si usted tiene un negocio que es el 10% del PIB o el 5%, nadie sabe dónde está eso, pues usted tiene un negocio que le desequilibra y le desbalancea sus posibilidades de gobernar. Nosotros lo tenemos que tener claro, que hay 2 cosas que hay que combatir, que son la coca y el oro ilegal, porque entre otras cosas está $5.000 la onza Troy, eso es unos ingresos imposibles. Pero hablemos de cómo le da a usted señales de estabilidad a un país. Hay que meter al gobierno a liderar ciertos proyectos estratégicos, como por ejemplo, volver a Colombia una potencia minero-energética. Nosotros tenemos que sacar nuestra riqueza y tenemos que pensar cómo lo vamos a invertir. Uno mira esos fondos por allá escandinavos, donde mucho de lo que han sacado de petróleo lo han invertido en pensiones, pero mucho también tenemos que invertirlo en bienes públicos. O sea, el país va a tener que hacer un gran esfuerzo en eso. ¿Cómo damos señales de que vamos para allá?
modificando la consulta previa, si necesitamos incluso una reforma constitucional hay que hacerla, y modificando las licencias ambientales. Hay que lograr que con lo que producimos cuidemos el medio ambiente. Este país es dueño de un pedazo del Amazonas y lo estamos dejando deforestar. Es dueño de 2 de los 3 hotspots que tiene Latinoamérica y los estamos dejando destruir. Tenemos ecosistemas estratégicos protegidos en papel porque son parques nacionales y no hacemos nada. Usemos la plata de la producción mineroenergética para salvar los ecosistemas estratégicos de este país. Tercero, tenemos que pensar en la Orinoquía. ¿Ustedes se imaginan un super mega plan para poder hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Baje los impuestos con política industrial de toda la maquinaria agrícola, solucione el tema normativo y permita que haya 0 IVA para la maquinaria agrícola. Y eso le va dando unas señales. Uno, con la política industrial, orienta qué es lo que el gobierno quiere y hace que el sector privado se meta en los sectores que se pueden desarrollar y que pueden ser estratégicos para el desarrollo y el crecimiento económico. Aló. Muchas gracias, Paloma, y reconocer que de pronto en el desayuno se sabe qué va a haber para la comida, y el respeto del tiempo de los candidatos de la gran consulta está siendo espectacular. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar con una reflexión. Mire, ustedes han escuchado hasta este momento que si el tamaño importa. Han escuchado la motosierra, han escuchado el bisturí, hasta reforma constitucional. ¿Sí? Ese es el problema. Es decir, todavía seguimos negando la evidencia que el problema del Estado en Colombia no es si es grande o pequeño, sino que no funciona. ¿Sí? Porque los recortes de los ministerios suenan bonitos, pero eso no es ni bisturí, eso es botox. ¿Sí? Lo que necesitamos es ir a hacer ejercicio y a poner un Estado que trabaje, un Estado que haga la tarea, un Estado que lo haga mejor. Y para eso se necesita un presidente que lo quiera hacer mejor, que se sienta capaz de liderar un gobierno y un Estado que funcione, que acompañe, que no sea un palo en la rueda. Porque es que la plata de la corrupción es muy fácil descontarla de los beneficios del país. Pero ¿y qué? Las obras. Es que hacer cuentas con la plata que se llevan los corruptos es muy fácil. Porque eliminando la corrupción, pensamos que ya podemos reducir el Estado. Pero esas platas se necesitan para que Buenaventura tenga alcantarillado. Esa plata se necesita para que tengamos un Estado que cuide, porque es que el 55.7% de la gente que trabaja, 12 millones de colombianos y colombianas, no tienen ningún apoyo. Les damos la espalda. Muchos de ustedes, como yo, nos gusta la arepa de huevo de las 2 señoras que están allá afuera. Muy rica, porque vine a recoger firmas acá. ¿Y cuándo nos preocupamos de la pensión de ella? O de la salud, o de los riesgos laborales. Y seguimos diciendo que es que hay que recortar el Estado, motosierra, bisturí, hasta reforma constitucional. La propuesta más importante para promover la inversión en el país es tener un Estado que funcione. Ya sabemos que las cifras no son escandalosas para decir que tenemos que llegar con motosierra. El diagnóstico es que tenemos un Estado relativamente fuerte, pero inepto, corrupto, lleno de palancas, de corrupción. Y con eso nunca vamos a tener un Estado que dé reglas claras para, primero que todo, defender la propiedad privada a ultranza, para garantizar que hacer empresa no sea una paridera, para garantizar que los trámites y la tecnología nos permitan hacer la tarea más fácil, cuidar, acompañar, responder por el acueducto de Buenaventura, responder por la vía terciaria que necesitamos en todo el país, responder por la artillanura que requiere 70 billones de pesos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, algo muy distinto, reconocer los problemas como son y resolverlos con seriedad, sin adjetivos, con la verdad y sobre todo haciendo equipo con el sector privado y la sociedad civil para que entendamos que el Estado de Colombia tiene es que cuidar
y no ser un palo en la rueda para la gente que quiera hacer empresa como todos ustedes. Muchas gracias. David. Para que un Estado funcione, usted necesita, por supuesto, experiencia, necesita, por supuesto, conocimiento, pero sobre todo necesita voluntad y necesita no tener las manos amarradas de quien lo financió la campaña. ¿Quiénes están financiando hoy las campañas en Colombia? Los traquetos, los narcos. 300.000 hectáreas de coca tenemos en Colombia. Y miren este mapa. 150.000 están en apenas 15 municipios. 15 municipios. En Nariño, en el Cauca, en Antioquia, en norte de Santander. ¿Y ustedes me van a decir que el Estado no es capaz de enfrentar ese problema y ese dilema? Claro que es capaz, y claro que tenemos la fuerza pública suficiente y podemos generar la mayor inversión social en esos municipios para que queden como un jet. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. ¿Qué es lo que falta? Conocer esos municipios. Yo llevo 27 años en el servicio público, sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción. Y apenas conozco 600 municipios. Me faltan la mitad, porque lo que piensan muy seguramente en el Putumayo es muy distinto a lo que pensamos en Bogotá o a lo que piensan en Medellín. Entonces esto no se trata solamente de hablar bonito, se trata de haberse puesto las botas y de remangarse las mangas y entender perfectamente que para que el Estado funcione se necesita conocerlo por dentro, entender dónde se lo roban, evitarlo y lo más importante, ver cómo funcionan las tuercas para verdaderamente ponerlo a trabajar. Lo que está pasando en estos momentos con la seguridad en Colombia es la principal barrera para que no haya inversión, así de fácil. Cualquier empresa tecnológica quisiera aterrizar en Colombia generando muchos más empleos que las que puede generar cualquier otro sector, porque acá hay calidad de vida, pero sobre todo porque hay talento de la nueva generación que, como ustedes, además de aprender muchas cosas, tienen la facilidad de desarrollar. ¿Por qué no están llegando acá? Por esto, pero también por esto. ¿Ustedes sabían que el único producto agrícola que supera la coca es el arroz? Está por debajo la papa, los cítricos, la palma, en número de miles de hectáreas. ¿Y seguimos relajados pensando que esto es de izquierda o de derecha? No. Acá necesitamos necesariamente pensar verdaderamente quiénes tienen capacidad de que el Estado funcione. Y claro que nosotros somos distintos. Qué jartera que fuéramos iguales. A mí, en cambio, me encantan todas las frases que se desarrollan en estos debates porque permiten demostrar que somos diferentes. Pero ¿sabe qué nos unen? La honestidad, la decisión de trabajar por el Estado y por ustedes, la determinación de dejar de ver a mis hijos 2 o 3 veces a la semana para poder ir al Putumayo, para poder ir a norte de Santander y entender que lo que sufren allá no lo sentimos en Bogotá. Esa es la diferencia. Y esto no es de discursos bonitos, esto es de corresponsabilidad. ¿De corresponsabilidad cómo? Saliendo a participar, porque el voto no es suficiente. Y ese cuento que ustedes son el futuro es pura paja. Ustedes son el presente y si no se activan, nos van a moler desde el punto de vista de oportunidades, porque nos está dejando el tren de la tecnología. Y ese tren, si nos deja, apague y vámonos. Es la prioridad fundamental para poder avanzar. Esa es la reflexión que vale la pena hacer. No solamente es atraer una u otra empresa, es permitir y generar que verdaderamente vean que nuestro talento es el que puede competir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, David. La siguiente pregunta también es para ti. Ahora nos devolvemos. Quizá esta es la pregunta con la que yo más conecto desde el rol que hacemos en Canal 1. Nosotros tenemos una visión de país y es un país más democrático, más libre y con instituciones más fuertes. Y el propósito es que eso lo haga cada uno de los ciudadanos. Nuestro trabajo como medio es ayudar a educarlos para que sepan qué hacer en ese camino. Entonces, la pregunta que está aquí, David, es sobre apertura económica, competencia real y cambio cultural.
El informe de Fraser Institute también muestra que la libertad para comerciar internacionalmente y la competencia abierta son determinantes para el crecimiento, la innovación y la reducción de precios para los consumidores. Sin embargo, en Colombia persisten aranceles, barreras técnicas, protecciones y decisiones sectoriales, incluyendo del Estado, que limitan la competencia. Tenemos un Estado que sigue compitiendo en telecomunicaciones, en medios, en el sector universitario, que además hay una discusión bastante tonta sobre el asunto de la administración y no necesariamente de que el dinero vaya con el estudiante a donde tiene que ir. David y los demás, por supuesto, ¿está usted dispuesto a profundizar en la apertura económica, en un cambio cultural que reduzca los privilegios, por ejemplo, de las empresas públicas, simplifique el Estado, aun cuando eso implique enfrentar intereses establecidos para fortalecer la productividad, la innovación y la competitividad del país? Y voy a insistir en el asunto de lo que llamamos cambio cultural. Y el cambio cultural es volver a poner primero el orden, la honestidad, el estudio y el esfuerzo como lo primordial para sacar las cosas adelante. Mire, Ramiro, el eslogan de su canal es libre como tú. ¿Por qué lo menciono? Porque acá lo que está en juego no es el que mejor habla, no es el que mejor grita o el que mejor trina. Acá lo que está en juego es el talante de la persona que se quiere elegir. Yo soy un liberal desde el punto de vista de pensamiento, de acción. ¿Qué es ser liberal? Ser liberal es respetar lo que piensa el otro. Ser liberal es poderme sentar con Paloma Valencia, que representa un partido político muy distinto al que yo creo. Pero podemos sentarnos, podemos dialogar, podemos construir consensos y podemos sacar el país adelante. Ser liberal es proteger a la oposición, al que piensa diferente, pero además es la posibilidad de oír a la oposición. Yo, como Paloma, lideramos en el Congreso debates de la oposición. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de esos debates? Que se metieran en mi casa, en mi oficina y en la de mi equipo a asustarnos. Eso no es tener un Estado que permite y que garantiza. Y yo sí siento que es fundamental entender qué tipo de talantes quieren que a ustedes los gobiernen. Yo promuevo la libre competencia. ¿Por qué razón? Porque la libre competencia obviamente genera beneficios ¿en quién? En el consumidor. ¿Y a quién exige? A la competencia, para que produzca mejor, para que genere mejores precios, para que avance desde el punto de vista estructural. En promedio, los aranceles en Colombia han fluctuado casi que en todos los sectores productivos, entre el 5 y el 7, y en algunos casos llegan al 12 o al 15. Y eso obviamente está generando una talanquera para poder desarrollar inversión de alta capacidad. Mis colegas con justa razón han hablado de la altillanura o de la Orinoquía. ¿Cómo vamos a tener altillanura o Orinoquía con 7, 10, 15 billones de pesos si los aranceles más altos están en maquinaria? Le tenemos pánico a ese tipo de competencia. ¿Por qué? Porque, como decía Juan Daniel, acá hay una cantidad de palancas y muchas de ellas de muy poderosos que lo que hacen es evitar esa competencia. Esa es una reflexión filosófica para todos ustedes. Es una reflexión muy de fondo. ¿Los ricos de este país hacen lobby para evitar la competencia? Sí, en muchos casos. Y nos da pánico enfrentar ese discurso porque muchos de esos ricos financian las campañas. Pues no, en mi gobierno puede ser el rico más rico, como puede ser el pobre más pobre. Y van a tener que entender que la competencia se garantiza porque es la única forma verdadera de generar equidad. Eso es ser liberal desde el punto de vista filosófico. Y eso es lo que yo represento y quiero representar, independientemente del resultado electoral. ¿Saben por qué? Porque he hecho esa campaña feliz, una campaña que me permite demostrar quién soy yo y no cómo tengo que maquillarme para conseguir uno que otro voto. Ahí es donde está la posibilidad que tienen ustedes en sus manos de entender por quién votar. Y esta, vuelvo e insisto, es la mejor opción, la de la gran consulta. Muchas gracias.
Juan Daniel. Bueno, muchas gracias. Yo quiero resaltar esa reflexión de David. Es muy difícil hablar de apertura económica cuando nuestro sistema de competencia está influenciado por palancas y por beneficios particulares sectoriales. Pero miren, ¿cuál es el propósito? No es el cómo, si abrimos o cerramos la economía, ¿sí? Porque eso nuevamente es negar el problema como tal y nos lleva a los populismos y a los facilismos de la izquierda y la derecha, es decir, la derecha abramos todo y la izquierda aranceles y protejamos la industria nacional. Pero hoy sí o sí tenemos que estar más conectados con el resto del mundo. Lo mencionaba Mauricio. Mauricio mencionaba la crisis de inversión que tenemos, ¿sí? Y el déficit de inversión que tenemos en función con la tasa de ahorro que tiene la economía colombiana, pues nos lleva a que la única forma de tapar ese hueco o ese déficit es teniendo una relación comercial más fuerte, en donde nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pagos nos dé una situación en la que podamos recibir ganancias de afuera. Para eso tenemos que preparar la economía. Necesitamos un Estado no grande ni pequeño, sino inteligente, que entienda que los mecanismos de simplificación de comercio, de facilitación de trámites, de digitalización del INVIMA son fundamentales para que nosotros podamos tener una capacidad exportadora agroalimentaria, que es la que verdaderamente va a acompañar la necesidad de algo que también mencionaba Mauricio, y es que en ese momento, cuando él era ministro, también teníamos la posibilidad de contar con una tasa de inversión muy alta porque estábamos sacando toda la guaca que teníamos en el subsuelo. Estábamos siendo muy inteligentes con estabilidad regulatoria, explorando y explotando todo el petróleo, el gas, estábamos hablando de prospectiva minera en cobre, en oro, de formalización minero-energética. Y eso es fundamental, se los digo, no ni siquiera como aspirante a la presidencia, se los digo como profesor de economía. Colombia solamente podrá tener unos niveles de inversión que garanticen que ustedes lleguen a 2050 con un país desarrollado si sacamos todo de forma inteligente, sostenible con el medio ambiente, respetando a las comunidades, todo lo que tenemos en el subsuelo. Porque eso es lo que va a permitir financiar la infraestructura para que tengamos una capacidad agroalimentaria que nos haga abrirnos a África. Porque cierro con esto. Recuerden, los niveles de fecundidad están cayendo en todo el mundo excepto en África. Y en África vamos a tener que vender huevos, vamos a tener que vender pollo y muchos productos agroalimentarios que podemos exportar. Por consiguiente, apertura sí, con un Estado inteligente también, pero sobre todo pensando en cómo esa plata se traduce en inversión para que ustedes tengan un mejor país. Muchas gracias. Paloma. Vea, yo creo que la clave aquí es la competencia. La competencia lo mejora a todos, pero la competencia hay que saberla bien interpretar. Es competencia que usted abra las exportaciones y las importaciones cuando los países desarrollados subsidian todo el agro y no hay cómo subsidiar el de aquí. Esa es una pregunta que sí nos tenemos que hacer, porque no es competencia ya. Usted diría, traslade riqueza importando esos bienes, pero entonces usted tiene que ayudar a la transición de quienes producen. ¿Qué pasa con el algodón? Pues se produce más eficientemente en megasitios, entonces no tenemos algodón colombiano, pero eso implica que no tenemos hilos, que no tenemos telas, que nuestras confecciones dependen de importaciones. Que hay que entender que todas estas cosas implican que uno entienda cuáles son sus productos y cómo va a ayudar a que esas industrias no se desbaraten, porque la transición no es tan sencilla. Usted le dice al campesino, no, pues usted lleva 40 años produciendo arroz, pero ahora ya no vamos a producir arroz, mire a ver qué hace. ¿Cómo que mire a ver qué hace? Aquí es donde tiene que haber Estado. Usted tiene que tener un Estado que le ayuda a ese campesino a transitar hacia otros lados o a transformar el arroz, ¿cierto? Si nos van a llegar los contingentes de arroz
de los Estados Unidos, usted no tiene que simplemente ser indiferente y decir, ay, que la competencia resuelva. ¿Y qué va a hacer con las familias muriéndose de hambre? Aquí tiene que haber un Estado responsable. Montemos las fábricas de transformación del arroz para poder vender cereales, para poder vender comida para bebé, pero necesitamos estar conectados con los sectores productivos del país. Entonces, a mí me parece que el discurso de la competencia hay que entender. Competencia es esto. Esto está pasando hoy en Colombia. Díganme si esto es competencia. Una distribuidora de gasolina grande que tiene 3 márgenes. Entonces dice, yo pongo la gasolina por debajo de lo que la está vendiendo el Estado. Y las 5,000 estaciones de servicio que compiten con ella, que son de un propietario, no tienen cómo porque ella la compran a ese precio. Eso es competencia. Yo creo que uno tiene que darse cuenta dónde es que va a meter la competencia. Porque si usted no cuida las 5,000 estaciones de servicio que son de un propietario, entonces, ¿cuál es la competencia que vamos a tener en el futuro? En este país, todo tiende al oligopolio, jóvenes. Todo tiende al oligopolio. Y la lucha de este país es mantener la competencia. Y la competencia se mantiene cuando uno es capaz de entender que aquí hay unos chiquitos a los cuales tenemos que proteger. ¿Sabe qué es lo que no funciona en una superintendencia como la que nosotros tenemos? El abuso de la posición dominante. Aquí, todos los que tienen poder en el mercado lo ejercen. Y nunca más pasa nada. Para que los mercados funcionen, la competencia es clave y la competencia hay que cuidarla. La competencia es que usted tome decisiones difíciles como las han tomado en muchos países que generan mucha polémica. ¿Usted va a proteger a los tenderos de los barrios o va a dejar que lleguen unos grandísimos que se los comen a todos? ¿Y qué va a hacer cuando tiene 50,000 tiendas, que son 50,000 familias que dejaron de producir? Creo que el tema de la competencia en el país hay que entenderlo de manera más profunda. Yo creo en la competencia. Si me preguntan por lo internacional, claro que sí, pero ayudando a la industria nacional. Usted no le puede decir, compita y ya, mientras en todos los estados le invierten a los sectores, aquí les parece que es un pecado que uno le invierta a algún sector. Los sectores tienen que salir adelante porque la gente necesita vivir de algo y los países tienen que tener una industria productiva que usted defienda y ayude a salir adelante. Lo contrario es muy difícil mientras no crece. Y como me tengo que ir, simplemente decirles, soy Paloma Valencia, quiero ser la primera mujer presidente de Colombia y les pido que nos ayuden, porque esta gran consulta está llena de personas que vamos a trabajar unidas, que entendemos que las diferencias existen, pero que lo que nos une es una Colombia mejor, que sí se puede tener, con libertad económica, con competencia y con colombianos que aprendemos a caminar juntos, porque Colombia puede más. Voten la gran consulta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Lo que sigue es 3 minutos de Mauricio, 3 minutos de Vicky y como se nos, ya 2 de los candidatos han salido. Sí, no, les iba a decir que hagamos cierre para compensarlo. Listo. Hagamos cierre de 4 minutos de cada uno de los 4 que están Listo. aquí de por qué votar Entonces, por ustedes. 3 volvemos minutos a los ahora. 3, tratamos Sí, de los 3. Sí, 3 ahora, Bueno, 3 y volvemos y hacemos cierre de 4. En este proceso yo he estado recorriendo muchas universidades de Colombia. De hecho, estuve aquí en el CESA al comienzo, al inicio. Y siempre arranco haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sueño de ustedes? ¿Cuál es el sueño de ustedes, los estudiantes colombianos? Y me he sorprendido que en muchas universidades de Colombia, públicas y privadas, el sueño es irse de Colombia. Buscar un trabajo por fuera, buscar oportunidades por fuera. Eso lo tenemos que cambiar. Entonces yo quiero compartir con ustedes el sueño que yo tengo, el sueño que tengo para ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo del petróleo, no hay duda, pero para mí eso es táctico, eso no es estratégico. Hay que abrir otra vez el grifo del petróleo, claro que nos tiene que dar plata, pero yo no quiero que ustedes vivan de eso. Yo quiero que ustedes se terminen de educar con eso. Yo quiero que ustedes tengan un país con buena infraestructura a partir de sus ingresos del petróleo, pero que sus vidas profesionales estén definidas de otra manera. Necesitamos esa plata, pero es táctico. Eso se va a acabar en algún momento. Lo estratégico para ustedes es generar la posibilidad de que se inserten en la economía mundial sin tener que irse de Colombia.
Ojo con esto, mi sueño con ustedes es que ustedes desde Colombia facturen en dólares y vivan en pesos. Ustedes hacen trabajo desde Colombia para el mundo. Ustedes hacen parte de esas cadenas globales de valor. Entonces, es el mejor de los mundos. Ganar en dólares, pero gastar en pesos. Aquí, en nuestro país, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra cultura. Y ustedes no se imaginan la cantidad de actividades en las que se puede hacer eso. En programación, mercadeo digital, el mundo audiovisual, técnicos contables, diagramadores, publicistas, las personas que hacen análisis de riesgo de crédito desde Colombia para el mundo. Esa es la fórmula. Facturar en dólares y vivir en pesos. Sueño número 2. Colombia, y lo decía Juan Daniel, Colombia tiene que alimentar al mundo. Y tenemos la posibilidad. El mundo va a duplicar el consumo de alimentos de aquí al 2050. Y nosotros tenemos la tierra, los suelos, el agua, la altillanura. Entonces, ¿cuál es el aporte de mi gobierno? La vía de Puerto Gaitán a Puerto Carreño para que podamos sacar esa producción. Y cambio regulatorio en algo que inhibe hoy, que se llama la unidad agrícola familiar. Tercer sueño. Ojo que aquí están las grandes oportunidades de negocio. Nosotros admiramos nuestra biodiversidad, nos sentimos muy orgullosos de la biodiversidad de Colombia. Le contribuye enormemente el mundo a resolver el problema de cambio climático, pero tenemos un problema. No la monetizamos y tenemos que monetizarla. Podemos convertir esa biodiversidad en plata, vendiendo, por ejemplo, bonos o créditos de carbono, o vendiendo productos que al mismo tiempo cobren una prima por ser productos que tienen muy baja huella de carbono. Eso es posible. Así es que ustedes se van a volver ricos. Ese es mi sueño. Facturar en dólares y vivir en pesos. Y nuestros 3 potenciales son servicios, que lo podemos hacer todos desde una escala muy pequeña hasta una escala muy grande. 2, podemos hacerlo vendiendo alimentos. Y 3, monetizando nuestra biodiversidad. En el entretanto que la plata del petróleo nos permita habilitarnos para poder activar esas 3 palancas de crecimiento económico. Ese es mi sueño con ustedes. Hola. Vicky. Sigue Vicky y después hasta 4 minutos cada candidato a su despedida. ¿Y por qué votar por ellos? No se vayan, que esto es lo más importante. ¿Vamos a heredar el tiempo de Paloma y de Aníbal? Vamos a heredar. Listo. Bueno, muy bien. Yo voy a ser en esto muy concreta. No los voy a cansar repitiendo exactamente lo mismo. Yo les diría que suscribo casi que cada palabra de lo que dijo Paloma en ese sentido. A mí me parece que tenemos que promover la apertura y la competencia, sí, pero sin destruir la industria nacional, destruyendo la economía nacional. Y se los digo porque pienso en el arrocero, pienso en los zapatos en Bucaramanga. Cuando uno va a Bucaramanga, el sector de los zapatos, del calzado, que es una berraquera, que son zapatos de calidad, hombre, ellos dicen, mire, está entrando mucho zapato de China. Entonces sí, tengamos una relación con China, tengamos esa apertura y esa diversificación, solo para poner un ejemplo, pero no destruyamos a quienes tienen la industria del calzado en Bucaramanga. Porque nosotros tenemos aquí mucha gente que no puede competir. Entonces, más que la competencia es muy buena. Hay que generar la competencia, sí, en la industria grande, en las grandes empresas, pero en la pequeña, en la micro, en la mediana, hay que ayudar a proteger la industria nacional. Estuvimos también en el Gran Sam, y cuando uno se encuentra unos localcitos donde hay una cantidad, por ejemplo, uno encontramos 20 mujeres haciendo en su maquinita de coser pantalones y blusas para señoras, y se quejan porque resulta que lo chino llega más barato, y ellas venden barato. Miércoles, uno dice, hay que proteger, hay que cuidar. Entonces suscribo, para no alargarme ahí, cada palabra de Paloma en ese sentido. Ahora, ¿que hay que diversificar los mercados? Sí. ¿Fortalecer la relación con Estados Unidos? Sí. ¿Resolver el tema de los aranceles con Ecuador? Sí. ¿Trabajar con Venezuela? Cuando se vaya esa bandida vamos a trabajar mejor. ¿Sí o no? ¿Ustedes no quieren que se vaya ya toda esa gente? Necesitamos que gane María Corina allá y yo acá. Y de esa manera vamos a sacar adelante los 2 países. Vamos a cuidar la frontera, potencializar los negocios, hacer la despensa de la recuperación de Venezuela, y esa es una gran oportunidad económica. Ahora bien, nosotros tenemos listo un plan de crecimiento, porque yo creo en la competencia, pero creo mucho más en la competitividad y la productividad.
Y nuestro plan de crecimiento es productividad de la empresa privada. Menos trámites, simplificación tributaria, mucho petróleo, fracking, gas, energía, revolución de la vivienda, obras de infraestructura, APPs para los aeropuertos, 40.000 kilómetros de carreteras terciarias, de vías terciarias, comercio, agro. En eso es que nos tenemos que concentrar para hacer las cosas bien. Y me gasto los últimos 20 segundos diciendo lo siguiente. Juan Daniel dice que es muy fácil hacer cuentas con la plata de la corrupción. Yo digo que es más fácil dejar robar. Eso sí es fácil, dejar robar. Yo no voy a dejar robar y yo me atrevo a hacer cuentas con la plata que se va a los corruptos porque yo sí voy a cortarles el chorro. Porque yo sí tengo ese compromiso. Generalmente los gobiernos llegan diciendo que van a acabar con la corrupción. Este gobierno lo dijo y ha potencializado la corrupción que viene por décadas. Entonces conmigo sí cuenten que los corruptos no van a tener ni una. Y yo sí hago cuentas que no son alegres con la plata de la corrupción que es de los colombianos. Es más fácil dejar robar y yo no voy a dejar robar. Muy bien. Bueno, entonces el doctor Chacón me dice que son 3 minutos. Entonces 3 minutos cada uno de por qué votar por usted a la presidencia de la República. Doctor David Luna. Hace tal vez unos 20 años, esta universidad la dirigía Mauricio Rodríguez como rector y me llamó un día y me dijo, oiga David, usted que está como representante a la Cámara, ¿por qué no me ayuda a crear una clase para lograr que mis alumnos entiendan que el sector público es importante? Y armamos una cosa que se llamó Gobierno y Decisiones Empresariales. Durante 10 años dicté esa clase en el CESA. Creo que la clase se transformó y ahora tiene otro título, otro nombre. Y en ese momento yo arrancaba el primer día de la clase y le preguntaba a la gente, ¿cuántos de ustedes quieren ir al sector público? ¿Quieren ser jueces, congresistas, ministros? Y ninguno levantaba la mano. El último día de la clase volvía y hacía esa pregunta. Y ninguno volvió a levantar la mano. O sea, ninguno, después de un semestre entero de contarle la importancia del sector público, dijo que quería ir al sector público. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque la reflexión de cada uno de mis alumnos era, entendí cómo el sector público se mete en mis venas, en mi productividad, en mis decisiones. Y yo siento que eso hace la diferencia. Usted puede o no puede querer ir a prestar su labor como servidor público. Lo que no puede perder de vista nunca es claramente que hay una responsabilidad enorme de entender cómo funcionan las cosas. Hoy en día, a 3 o 4 días de las elecciones, hay personas que preguntan, ¿y qué es lo que se vota el domingo? Y esa pregunta, de alguna u otra manera, genera pues un estrés grande porque en esa decisión, en ese Congreso, van a estar en sus manos si literalmente lo que nosotros estamos diciendo acá se puede o no se puede hacer. Subir o bajar impuestos, entregar o no beneficios, en fin. Entonces, es muy importante ver de qué manera impacta ese ejercicio. Terminaría diciendo, yo soy David Luna y yo no quiero ser su presidente. Yo quiero servir como presidente, que es muy distinto. Quiero servir como presidente porque entiendo que lo principal es entender que a uno lo elige una mayoría, pero uno gobierna para todo un país. 2, que uno tiene que tener la capacidad de tener diálogo político. Hay que sentarse a hablar con el que piensa distinto. Ese cuento de que hay que agarrar a Balín o enterrar a todo el que piensa distinto, además de ser politiquería, es lo más irresponsable que he oído en 27 años de carrera. 3, yo quiero servir como presidente porque estoy convencido que la mejor transformación que puede lograr uno como país es de una vez por todas pasar de tener una única cosa que nos une
que a hoy es la camiseta de la Selección Colombia, a tener varias. Yo creo que muchos estaríamos de acuerdo en que la mejor educación que tiene que entregar el Estado colombiano es a los niños entre los 0 y los 5 años. Y ni siquiera en eso los políticos nos ponemos de acuerdo. Termino diciendo, por favor, y sobre todo después de este debate, no peleen por políticos. No peleen por políticos. Ustedes pelean con su mamá, con su compañero de curso, con su papá, y mientras tanto, los políticos por los que están peleando se están tomando un aguardiente o un whisky. A los políticos hay es que exigirles que cumplan lo que estamos diciendo acá. Y ahí está la responsabilidad del tema de rendición de cuentas y de exigir que esa es la tarea que tiene uno como ciudadano. Por favor, voten por esta gran consulta. Muchas gracias. Gracias, David. Doctor Juan Daniel. Este mensaje me hace sentir muy orgulloso porque yo sí quiero ser presidente de Colombia. Es decir, y me siento capaz, me siento preparado. Y lo más importante es, miren, este debate que agradezco, que es un debate académico, es la evidencia de que si no reconocemos nuestros problemas tal y como son, vamos a condenarnos a los populismos, sean de izquierda o sean de derecha, sean Estado grande o motosierra, sean apertura o proteccionismo, bisturí, botox, en fin. Y Colombia hace 4 años ya gritó y dijo: estamos cansados de un gobierno desconectado que no escuche verdaderamente cuáles son los problemas que tenemos en el país. Y cuando nosotros no asumimos nuestra realidad, repetimos los mismos errores. O se gobierna o se hace campaña con el miedo, con el esto se va a acabar, o se empiezan a hacer promesas incumplibles en el muy corto plazo, que Mauricio decía que lo mío era táctico y el estratégico, pero eso de facturar en dólares y gastar en pesos se demora, ¿sí? Porque este es un país en el que todavía el 70% de la mano de obra a lo sumo tiene bachillerato. Entonces, de un día para otro, ese facturar en dólares y gastar en pesos no va a suceder. Necesitamos atender nuestras prioridades y necesitamos algo muy distinto. Necesitamos reconocer nuestras realidades y resolverlas con seriedad. Pero para eso tenemos que reconocer un problema grande. Ustedes lo viven constantemente con los trabajos en grupo en la universidad. No sabemos hacer equipo. A muchas personas que están haciendo campaña hoy por la presidencia de la República, les hubiera gustado que este país estuviera en los rines, destrozado, a preferir que le fuera bien, simplemente porque ellos no están gobernando. Y algunas cifras dan buenas noticias y las quieren negar, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo aquí algo distinto. Quiero hacer la tarea, quiero sumar. ¿Por qué quiero ser presidente de Colombia? Porque sí me siento capaz de hacerlo mejor, porque no se trata de borrar ni de botox, ni de bisturí, ni de motosierra, se trata de hacerlo mejor. Y para eso se necesita escuchar, hacer equipo, reconocer las realidades del país. ¿Por qué hago esta tarea? Yo les pregunto, ¿por qué no? ¿Ustedes por qué no pueden soñar a ser presidentes? ¿Yo por qué no puedo soñar a ser presidente? Porque nos cuesta escoger algo distinto, aceptar las voces que no encajan, hasta esta voz, este acento. Y estoy convencido que en este país se necesita más carácter para sumar que para dividir. Soy Juan Daniel Oviedo y estoy listo para hacerlo mejor. Muchas gracias. Mauricio. Hablamos hace un momento de confianza y quiero hablar de otro atributo que se requiere
para ser buen presidente, que es tener carácter. De Gaulle, usted que comenzó citándolo, tiene una frase muy famosa que dice: gobernar no es escoger entre lo bueno y lo malo. Gobernar muchas veces es escoger entre lo malo y lo menos malo. Y esas decisiones requieren mucho carácter. ¿Cómo se forja el carácter? ¿De dónde surge el carácter? Ese sí es muy difícil de enseñar en las aulas universitarias. Ese requiere experiencia, eso requiere seguramente lo que hemos vivido, lo que sabemos. ¿Quién tiene carácter? O sea, una persona que dice, mire, ¿sabe qué? Entré a estudiar tal carrera y la verdad, 2 semestres después, me doy cuenta que no es lo mío. Y quiero resetear y quiero volver a empezar. Eso es carácter. O carácter es decirle al profesor, mire, yo creo que usted no preparó también esta clase como lo debería haber hecho. Eso es carácter. Entonces, un presidente requiere carácter. ¿A ustedes les gustan las fintech? ¿Alguno está pensando en trabajar en las fintech? Bueno, las fintech surgieron con una ley que creó en Colombia los neobancos, que tenían un requisito de capital más bajo que los bancos. Cuando estábamos tramitando esa ley, y yo la impulsé como ministro de Hacienda, los grandes conglomerados financieros empezaron a llamar al gobierno, a todos sus amigos, a decir, díganle al ministro de Hacienda que frene esa ley. Porque esa ley le va a meter una competencia desleal a los bancos. Porque es más fácil montar un nuevo banco que un banco grande. Ahí es donde sale el carácter. Donde usted dice, ¿qué es más importante? Que el país tenga los neobancos que nos van a asegurar más inclusión financiera, más acceso al crédito, o defender los intereses de los grandes conglomerados económicos de este país. Usted se tiene que parar y usted tiene que decir, no, esa ley va porque va y yo me voy al Congreso a asegurar que va a salir. En un momento dado, dijimos, el país necesita mejor infraestructura y hay que hacerla con el sector privado, a través de las 4G o las APPs. Pero eso requiere aportes de capital del gobierno y plata no hay. Plata no hay porque en ese momento se habían caído los precios del petróleo. Y yo dije, la única manera de sacar eso adelante es vendiendo un activo que se llama Isagen, que son unas hidroeléctricas que nunca se van a ir de Colombia. Que las operará alguien del sector privado, las mantendrá bien y con esa plata podemos hacer las carreteras. 2 por 1. Quedamos con 2 activos. Y la gente empieza a decir, pero si usted privatiza, usted se va a echar la soga al cuello como político, porque la privatización está prohibida políticamente. Es impopular. No, señores, hay que hacerlo. Si Colombia quiere tener mejores carreteras, hay que hacerlo. Eso es carácter. Hacer campaña es fácil, es prometer, todo suma, no se tiene que hablar de ninguna decisión difícil. Pero para gobernar a Colombia, sobre todo la Colombia de hoy, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Impopulares algunas, pero absolutamente necesarias. Piensen en eso. Piensen en el carácter, piensen en la capacidad de explicarle a un país por qué vamos a tener que hacer tal cosa. ¿Por qué para estar mejor más adelante va a ser necesario, por ejemplo, el ajuste fiscal? ¿Por qué va a ser necesario que los colombianos tengamos la capacidad de aceptar que no vamos a poder seguir teniendo todo el gasto que existe en este momento? Eso va a requerir carácter. Va a requerir carácter meter a la fuerza pública a las zonas donde hay mucho conflicto, mucha firmeza. Y yo quiero ser el presidente de Colombia que le da ejemplo a nuestros soldados diciendo, ¿ustedes tienen riesgo jurídico si oprimen el gatillo? Si detonan esa bomba porque están listos los jueces a acusarlos a ustedes. Yo quiero ser el presidente que estoy con ustedes en ese operativo y yo oprimo el gatillo para que ustedes estén tranquilos. Eso es carácter, queridos estudiantes. Eso es lo que necesita Colombia en este momento. Entonces, el 8 de marzo, este domingo, cuando voten, voten por la gran consulta, pero voten sobre todo pensando, ¿quién creen ustedes que va a ser el capaz de tomar esas decisiones que necesita Colombia para enderezarle el rumbo a este país? Piensen con esa conciencia. Les pido con mucha humildad, pero con mucha firmeza, su voto. Este será un voto por una persona seria, que va a hablar con la verdad, que va a decir las cosas como son, que va a tratar a Colombia como adulto y que va a estar pensando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche en el bienestar de ustedes, de esta generación. Porque yo quiero que ustedes tengan
un mejor país. Y que ustedes después del 2030 digan, ese señor, Mauricio Cárdenas, su carrera como profesor, como académico, como funcionario público, es un buen modelo a seguir. Gracias, Mauricio. No quiero ser el Mesías, quiero ser el ejemplo para ustedes como colombianos. Gracias, Mauricio. Vicky, y después nos va a dar un corto cierre Juan Francisco Mejía, miembro del Consejo Directivo del CESA. Bueno, voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Sencillamente les quiero hacer una pregunta. Ustedes me van a ayudar. ¿Ustedes se acuerdan de esa dinámica con los candidatos que sí y no? Nos ponen a decir solo sí o no. Yo quiero que me ayuden en esto. ¿Están contentos con el gobierno Petro, sí o no? ¿Quieren que cambiemos la forma de gobernar del gobierno Petro, sí o no? ¿Quieren un tibio o una tibia en el gobierno, sí o no? ¿Quieren firmeza? ¿Quieren decencia? ¡Votan por Vicky! Muchachos, nosotros tenemos que irnos al debate de Blue. Simplemente les quiero decir, vea, yo me metí a la política pensando en que la política se puede hacer diferente, que la política puede ser decente, que uno tiene que llegar a la política sin tener deudas con nadie, sin tener jefe. Hemos hecho una campaña austera, sin maquinaria, sin buses, sin tamales. No hemos tenido esas manifestaciones, no me coman ese cuento que esas manifestaciones tan grandes que está haciendo el Cepeda ahora, es que son una berraquera y él es un berraco. No, eso es con contratistas obligados, eso es con almuerzos, eso es con promesas, ¿sí o no? Eso es así. No, pero ya no tenían que contestar. Entonces, muchachos, aquí estamos en sus manos. Voten por la decencia, voten la gran consulta. Yo les digo una cosa, si cualquiera de estos señores, los que están y los que no están, quedan en la presidencia, yo quedo tranquila. Por eso nos unimos. Porque cualquiera de estos que pueda ganar la gran consulta y que pueda ganar las elecciones es una berraquera para Colombia. Ni un voto por Cepeda, ni uno, ni un voto por los de Petro, ni un voto por la destrucción de Colombia. Ustedes son jóvenes, yo tengo hijos como ustedes. Me faltó el cartelito, pero el de ni un voto por Cepeda se los traigo después. Mire, este es el tarjetón. Pidan, muchachos, el tarjetón de las consultas en el puesto de votación. ¿Ahí ven dónde estoy yo? Llevo como un mes vestida de rojo y ya me ha tocado repetir la ropa. Un beso, muchachos. Yo soy una mamá. Pregúntenle a la mamá. Y la mamá de ustedes les va a decir que más allá de la política, de una campaña, de lo que sea, lo que uno como mamá quiere es que ustedes tengan un país mejor. Yo quiero para ustedes lo que sus mamás quieren para ustedes y lo que yo quiero para mis hijos. Que Dios los bendiga, que Dios nos cuiden, tomemos la mejor decisión y que Dios les pague por escucharnos hoy. Un beso. Bueno, para el CESA, para el Instituto de Ciencia Política, ORSA y Canal 1 es muy placentero este ejercicio democrático. Muchas gracias a los candidatos, muchas gracias a todos por su asistencia.